Qué lindo es poder ver los hermanos y contento después de tanto tiempo. Gracias por lo que estuvieron orando por mi viaje allí al sur. Realmente fue un tiempo muy lindo. Les recordaba mucho allí. Gracias por el cuidado para con mi esposa, mis hijos. Y bueno, esta noche nos acompaña también mamá. Gracias. Y siempre les pido algo. Pónganse de pie. A mí me gusta ver a la iglesia cuando se saluda. Mira al que está atrás, al que está adelante. Dele un apretón de mano. René, bienvenido, no sé si ya recién llegaste, hay hermanos que nos visitan, hay familias, dele un apretón de mano, hágale una sonrisa, dígale que Dios te bendiga, qué lindo. Aproveche para comprar un sándwich. No, está bien. Muy bien. Amén. Qué lindo. Muy bien, pueden tomar asiento. Era para saludarse, algunos ya se empezaron a hacer burla, ¿viste? ¿Ah? Muchas gracias. Muy bien, quiero en esta noche compartir con ustedes algo que realmente fue de bendición para mi vida. Mi Biblia se me está desarmando, ya necesito otra. Y realmente ha sido de bendición poder estar mirando la realidad de la vida cristiana. Hermanos queridos, qué lindo es poder venir y saber que en la iglesia realmente el creyente tiene el mejor lugar, tiene el mejor libro y tiene el mejor líder. Cuando hablo del mejor lugar es porque la iglesia es la familia de Dios, el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y es el lugar hermoso donde Dios nos ve a todos juntos. Este es el lugar donde habla Gálatas capítulo 3, versículo 27, donde no hay judío ni libre, ¿se acuerdan? Judío ni griego, libre ni esclavo, hombre ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo. Aquí es donde se acaba la soberbia, la superioridad y cualquier otro concepto, porque nos damos cuenta, como predicaba mi amigo Martín, ¿sí? De que ese pariente redentor fue el que nos redimió a todos de la misma manera y por su misma sangre. Y en donde todos entramos a esta familia por la misma puerta, Gálatas 3:26, que es por la fe en Cristo. Entonces, ese es el mejor lugar, donde nadie puede decir que es más que otro, porque en posición somos todos iguales, aunque en función somos distintos, a causa de los dones y del servicio para que la iglesia crezca y se edifique. Pero qué lindo donde todos estamos juntos en una misma posición, y somos lo que somos simplemente por la gracia de Dios. Tenemos el mejor líder, porque no solamente que es el que murió, no solamente es el que resucitó, sino el que pronto viene. Cristo vino, Cristo vive y Cristo vuelve, es nuestro lema de victoria. Pero qué hermoso es que mientras estamos esperando ese regreso, nos ha dejado el mejor libro, su palabra. Y es su palabra que nos dice cómo vivir una vida de victoria. Miren, hermanos, a mí me encanta venir y recibir un mensaje de confortación, ¿sí? La Biblia está para confortarnos, está para animarnos, pero también para confrontarnos. ¿Y qué quiero decirle con eso? Que muchas veces nos podemos acostumbrar a venir a la iglesia, a llorar nuestras penas, nuestros dolores y nunca salir de esa situación. Es como que venimos y tomamos una aspirina cuando Dios nos quiere dar verdadera sanidad. Y yo no creo en esa vida cristiana, creo en una vida cristiana victoriosa. ¿Por qué? Porque nosotros no luchamos para obtener la victoria, sino para conservar la victoria que Cristo ya nos ganó en la cruz del Calvario. Por eso en la vida cristiana no existe el no quiero, el no puedo, sino el no quiero. Porque todo lo podemos en Cristo, ¿qué? Que ya nos fortaleció en lo original. ¿Sabe cuándo? Cuando mandó a nosotros su Espíritu Santo. Y dice en 2 Timoteo 1:7 que ese Espíritu Santo que habita en nosotros es de poder, de amor y de control mental, de dominio propio, que nos lleva entonces a una vida en victoria. La vida cristiana es dinámica, hermano querido. Eso dice Colosenses capítulo 1, verso 6, que el evangelio que nosotros escuchamos es un evangelio que produce fruto y crecimiento. La vida cristiana es dinámica, nunca hacia atrás, nunca estancarnos, sino siempre hacia adelante. Por eso es que muchas veces quiero entender que cuando hablamos de distintas situaciones es porque o estamos en punto muerto o es porque nunca hemos avanzado. Y a veces nos pasa como Israel, que podemos estar dando vueltas en el desierto sin apuntar nunca y dar ese primer paso que nos lleve a Canaán.
Por eso, hermanos querido, quiero en esta noche aprovechar lo que Pablo está hablando con Timoteo. Segunda Timoteo, la epístola de Pablo a Timoteo. La epístola o carta, quiero aclarar que epístola no son las esposas de los apóstoles como alguno pensaba, ¿sí? Y hablar sobre segunda Timoteo capítulo 2, y ahí Pablo va a hablar de una manera especial. En el capítulo 1, Pablo es el precursor, el que empieza predicando el Evangelio. Capítulo 3 es el profeta, capítulo 4 usted le va a ver como el prisionero. Pero en el capítulo 2, él va a hablar con un corazón pastoral a su hijo en la fe. Timoteo, si usted quiere leer la historia acerca de Timoteo, cómo fue su vida, cómo comenzó, Hechos capítulo 16, ahí es el primer encuentro que tiene el apóstol con este hombre llamado Timoteo, un pastor joven cuyo nombre significa uno que ama a Dios. Y antes de que él iniciando el ministerio, este pastor, este hombre de Dios como Pablo, le va a animar a Timoteo y a decirle: Timoteo, quiero que te pongas las pilas y que entiendas que la vida cristiana no es para cobardes ni pusilánimes, sino para valientes que toman en serio las cosas de Dios. Hay una parte en la historia, abro un paréntesis, no sé dónde, ¿sí? Déjeme ver la hora, por favor, porque quiero empezar y terminar. No quiero que me digan como ese pastor que le decía la misericordia de Dios porque no terminaba nunca. Pero escuchen esto. Yo quiero apuntar en esto. No sé en qué parte de la vida cristiana alguien nos hizo creer que la vida cristiana es cómoda, que la vida cristiana es fácil. Le quiero decir que eso es una mentira. Que todo después de aceptar a Cristo se arregla, que no hay ningún problema, no hay ninguna dificultad. Al contrario, es cuando más se suman las dificultades. Por eso el Señor fue claro cuando le dijo: no he venido a traer paz a la tierra, sino división. Y el punto es que en esta vida cristiana es para experimentar la victoria de aquellos que se animan a salir del nivel del confort y de la comodidad y a dar pasos concretos. Y para eso Pablo le anima de la siguiente manera. Fíjese, por favor, pero antes de leer la Biblia, vamos a hablar con el Dios de la Biblia una vez más. Incline su cabeza, cierre sus ojos y pídale por favor a Dios que hable a su corazón. Pero no le pida esto si no lo va a hacer, porque Dios no toma ninguna oración en broma. Padre, quiero que me hables. Y en este momento solamente, Dios, te pido, por amor a tu nombre, que me bendigas y que me des la fortaleza de lo alto, la sabiduría tuya, la gracia y el denuedo. Asísteme, oh Dios, para hablar de parte tuya y delante de ti tu palabra, sin falsificarla, sin cambiarla, sin diluirla, sino trazándola correctamente bajo la guía y la dirección del Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dice en 2 Timoteo, allí él le va, capítulo 2, y él le va a animar en primer lugar: sea un buen maestro. Usted ya lo leyó este capítulo. Sea un buen soldado, sea un buen atleta, sea un buen labrador. Luego en el capítulo 2, versos 19 y 20, sea un buen instrumento. Y por último, sea un buen obrero en el versículo 15. Pero ¿cuál es la idea? No vamos a ver todo, pero vamos a arrancar. Dice en el capítulo 2, tú pues, hijo mío, esfuérzate. Y antes de empezar a hablar, le dice esto: esfuérzate en ¿qué? En la gracia que es en Cristo Jesús. Fíjense en lo que le dice Timoteo: esfuérzate. Y ahí dice: cambia la actitud, cambia de posición. Salí del nivel del confort, salí del nivel de la comodidad y empezar a esforzarte. A todos los hombres de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento se repite esta orden cuando tienen que hacer algo: esfuérzate. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento al sucesor de Moisés? ¿A quién se le dijo así? A Josué: esfuérzate y sé valiente. Aquí también le está diciendo: esfuérzate a Timoteo. ¿Por qué? Porque Timoteo era pusilánime, era de poco ánimo. Por eso usted va a ver que casi siempre está diciendo: aviva el fuego, predica a tiempo y fuera de tiempo. Vamos, no te quedes. Sé ejemplo de los creyentes, que nadie tome en poco tu juventud, porque Timoteo era de un ánimo medio débil. Y aquí el apóstol empieza diciendo: Timoteo, esfuérzate, vamos. ¿Pero en qué? En la gracia que es en Cristo Jesús. Y aquí viene lo siguiente: hablamos de la gracia y muchas veces mencionamos la gracia. Y es bueno, pero entender la gracia es entender esto, que son los recursos de Dios disponibles y dispuestos para nosotros en todo lo que debemos y tenemos que hacer. En otras palabras, Dios nunca nos va a pedir que hagamos algo sin que su gracia sea suficiente para que lo llevemos a cabo. Entonces, si Pablo le va a decir: esfuérzate para lo que te voy a decir, tienes que entender, Timoteo, que Dios es el que te está dando su gracia
Todos los recursos divinos disponibles para que tú hagas lo que te voy a proponer. Esfuérzate. Por eso, hermano querido, no sé la prueba, no sé la adversidad que usted está atravesando. Sé que todos los creyentes estamos empezando, atravesando o saliendo de una adversidad. Pero muchas veces creo que si esa adversidad viene de Dios, tiene un propósito para pulir y formarnos. Pero si es permitida por Dios, muchas veces para hablarnos, llamarnos la atención, para que nosotros salgamos de ese punto neutro, de ese confort, de esa comodidad, y empecemos a dar los pasos hacia la victoria. Dejar de lamentarnos, dejar de dar vuelta, para empezar a esforzarnos, porque la gracia está disponible para todo aquello que Dios nos llamó para hacer. Esfuérzate. Y ahí vienen los primeros, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Timoteo, ¿qué es lo que has oído de mí? Capítulo 1, versículos 13 y 14. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto, lo que escuchaste, la verdad de la sana doctrina. Esto tienes que encargar a hombres, dos clases de hombres. Primero, fieles e idóneos para enseñar también a otros. Y aquí viene, sé un buen maestro. ¿Pero un maestro de qué? De la sana doctrina, de las sanas enseñanzas. Timoteo, te pido algo. Vas a hacer lo que el Señor hizo con los discípulos, lo que los discípulos están haciendo con todos aquellos que van anunciando el Evangelio, lo que yo hice contigo y lo que tú tienes que hacer con otros. Porque, Timoteo, tienes que entender que la vida cristiana es de reproducción. Es de reproducción. Nosotros hemos aprendido en la escuela cuando veíamos biología, ¿se acuerdan? Los que estudiábamos. No sé ahora cómo están las generaciones, pero ¿se acuerdan que todo ser vivo tiene, ¿qué hace? Todo ser vivo nace, crece, se reproduce y muere. Ahora, se reproduce. Si no se reproduce, murió antes de tiempo. En la vida cristiana es así. La verdad de la Biblia, por ejemplo, nosotros somos celosos y nos destacamos por ser los que tienen la sana doctrina. Amén, lo creo. Pero la sana doctrina, hermanos queridos, no se conserva en cuatro paredes, no se conserva en una denominación, sino es algo que se aprende, se atesora y se transmite de corazón a corazón. Por eso en la vida cristiana todo hombre tiene que estar en un discipulado o discipulando. Y discipular es haciendo aprendices de un maestro y de las enseñanzas de ese maestro. En este caso nosotros somos discípulos ¿de quién? De Cristo. ¿Y qué reproducimos? Las enseñanzas ¿de quién? De Cristo. Y ahí viene un primer punto. Soy un discípulo de Cristo. Hechos 11:26, a los discípulos se les llamó cristianos. ¿Por qué? Porque practicaban las enseñanzas de Jesús el Maestro. Ahora, el que enseña es Jesús. Yo no. Aclaro esto porque últimamente escuché, de hace mucho, mis discípulos. Yo tengo mis discípulos. Usted no tiene ningún discípulo. Usted si tiene son personas a quienes les está enseñando las verdades de Cristo. Hay un solo maestro y ese maestro es Cristo. Y si usted va a decir mi discípulo, tiene que tener mucho cuidado porque está diciendo yo soy el que les voy a enseñar con mi enseñanza y mi vida. Porque el único que se animó a decir eso, ¿sabe quién fue? Pablo. 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Si no vas a reflejar a Cristo en tus palabras y en tu vida, no puedes decir mis discípulos. Y si son tus discípulos, hay de aquellos a quienes estás guiando. ¿Por qué? Porque pasa lo siguiente. Cuando nosotros pensamos de esa manera, esto estoy abriendo un paréntesis en la introducción. ¿Sabe qué va a suceder? Lo de 1 Corintios capítulo 3. Era una iglesia en donde estaba dividida. Entonces uno decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa y los más espirituales, yo soy de Cristo. Los discípulos son de un solo maestro, es Cristo. Y los que siguen y lo que aprenden son las verdades de Cristo. Y son esas verdades que tienen que escuchar, entender y experimentar en su propia vida para luego poder enseñar. Es un desafío por eso la vida cristiana. Si usted ha entendido que la vida cristiana es fácil, está equivocado. Implica un precio y siempre es esforzarme por ser más y mejor para reproducir entonces mejores discípulos de Cristo. Si hay algo que el mundo necesita y la iglesia necesita, no son simpatizantes, sino seguidores de Cristo, discípulos verdaderos en vida, en palabra y en acción. Por eso es que dice, esfuérzate.
Para que entonces entiendas que estas verdades son fundamentales que las transmitas a quién, a hombres. Escuche bien, cuando Cristo busca personas para hacer su trabajo, no busca a cualquiera. Esto es otro tema. El evangelio de la prosperidad y los mensajes motivacionales son hoy los favoritos de todos aquellos que quieren vivir una vida sin compromiso. Pero el verdadero cristianismo siempre va a implicar un precio que trae un premio mayor, por supuesto. Eso encarga a hombres fieles e idóneos. Fieles son hombres confiables, honestos, sinceros e íntegros. Esto encarga a hombres fieles, no a cualquier hombre. Fíjate a quién vas a encomendar esto. Dios te va a guiar y cuando los descubras, esos son los hombres que van a transmitir entonces en base a lo que son, no en base a lo que saben. Yo puedo transmitir un discipulado en base a un libro, en base a una lección, pero el discipulado no es transmitir una lección, sino transmitir una vida. Por eso dice, hombres fieles, es alguien leal, es alguien honesto, es alguien transparente, es alguien íntegro. E idóneo es alguien apto, pero con conciencia, que está consciente de lo que está haciendo. Es alguien que está consciente de la responsabilidad que está tomando. Está transmitiendo las enseñanzas de Jesús, pero las está enseñando con su palabra y con su vida. Por eso cuando Jesucristo confronta a los líderes religiosos en Mateo capítulo 23, les dice, hagan todo lo que ellos les dicen, pero no lo que ellos hacen. ¿Entiende, hermano querido? El discipular y el ser un discípulo implica algo de mucha responsabilidad. No lo tome a la ligera. Y acuérdese que usted está reproduciendo discípulos de Cristo. Y cuando nosotros tenemos celo, tengamos celos por Cristo y no por las personas. Cuidado con dividirnos. Yo soy de fulano, de sutano, de mengano y de perengano. Porque sutano, mengano y perengano, si son discípulos de Cristo, van a buscar que usted sea un discípulo de Cristo. ¿Cuál es la idea del discipulado? Llevarnos a la imagen de Cristo. Gálatas 4:19, amados por los cuales sufro dolores como de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esa es la idea del discipulado. Que cada uno seamos formados a la imagen de Cristo. Dice, esfuérzate, que sean idóneos para enseñar a otro, porque esta verdad es fundamental. Hermanos, miren, déjenme decirle en el poco tiempo de servir al Señor que he aprendido, que todos somos el producto de la verdad de Dios o de la mentira del diablo. Por eso es importante estar en el discipulado, siendo un discípulo para ser un discípulo. ¿Por qué? Porque voy conociendo las verdades del Señor. Y dice en San Juan capítulo 8, versículo 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Sabe una cosa? Muchas veces no entendemos que el conocer la verdad de Dios nos hace libre ¿de qué? De las mentiras, de los medios, de la miseria, de la mediocridad. Fíjense de los miedos. ¿Saben qué? Mañana, y voy a hablar tranquilo porque mañana es feriado y asueto, ¿sí? Gracias a los muertos disfrutamos los vivos. ¿Cuál es la idea? Fíjense en algo interesante. La verdad. Ayer estaba en una iglesia y decía, no hermano, porque ¿sabe qué? Mañana el día de los muertos. Entonces el domingo a la noche es una noche especial, hermano, ya pasan cosas. Ajá, sí, está bien. Miedo. La verdad os hará libres. Miren, yo conozco en la iglesia gente que todavía sigue arrastrando un cúmulo de cosas de la antigüedad. Algunos de ustedes están vivos no porque tomó el 1 de agosto té de ruda. Y yo sé que aquí nadie tomó té de ruda, ¿ah? Pero sin embargo vamos y en el mercado se hacen su agosto las vendedoras vendiendo ruda. ¿Por qué? Porque si tomo té de ruda se me va a alargar la vida. Hechos 17:26. Usted no va a pasar del día que Dios determinó. Él ha puesto los límites a nuestra habitación y punto. Otros que he encontrado creyentes en el campo, lo acepto, ¿sí? Porque muchas veces son poco visitados. Herraduras detrás de la puerta. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la herradura, no sé si era de un caballo, yo prefiero que me diga, era de un caballo amado mío, no, pero es para que me traiga suerte. Nuestra suerte está echada en el regazo de Jehová. Y hay ciertos días, ciertos hermanos, en Dominicana nos pasaba que encontrábamos que entraban de espalda a la casa para dejar afuera la mala influencia, ¿sí? Entonces, presos de los miedos, e incluso miedos que dicen, ¿sabe que el enemigo, si hay algo que quiere producir en usted y en mí, es miedo? Porque si el miedo se apodera de nosotros, nos paraliza. El miedo pondrá lazo al hombre, y el miedo en cualquier aspecto. Y quiero decirle algo, porque he encontrado que hay gente que piensa que Satanás puede interferir los asuntos de Dios. Nunca se olvide, Satanás es un ser creado. Si hay algo que odia, es reconocer esto. Ezequiel capítulo 28, versículo 13, Él fue creado.
No nació como Satanás, nació como un ángel de luz llamado Lucifer, pero cuando él se rebela contra Dios, Dios lo castiga y junto con todos los ángeles que se unen a su rebelión, es echado a la tierra. Entonces, Satanás no tiene otro sentido, significado en este tiempo que cumplir los planes soberanos y absolutos de Dios. Evidencia bíblica, Job capítulo 1 y capítulo 2. Él es un ser creado y está para cumplir los propósitos de Dios. Nunca nos va a tocar. Y escúcheme bien, hermano, Satanás no puede poseer a los creyentes. No crea esa mentira donde muchos cultos dicen que sí. No, ¿por qué? Porque Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14 dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios y según San Juan capítulo 16, Él vino a morar y a habitar en nosotros. Nuestra vida está habitada, sellada y tomada por el Espíritu Santo de Dios. Él es Dios, igual que el Padre y el Hijo, por lo tanto Satanás no tiene nada que hacer en nuestra vida. Segundo, no nos puede tocar sin la intervención y sin la aprobación de Dios. Por eso dicen en Primera de Juan capítulo 5, versículo 19, que el maligno no le toca. ¿Por qué? Porque dice en Juan 10, 29 y 30 que estamos en su mano y nadie nos puede arrebatar de su mano. No tenga miedo. Ahora, no lo subestime a Satanás ni lo sobreestime. No lo subestime dándole una posición que no tiene. Es una criatura que está para cumplir los propósitos de Dios, pero tampoco lo subestime. No haga como aquellos que lo atan, lo pisan, lo vuelven a atar y lo dan vuelta como un yo-yo. No, tampoco los dos extremos, sino simplemente téngalo como un adversario al cual usted lo va a evitar. Cuanto más cerca esté de Dios, más lejos él va a estar de su vida. ¿Es un león rugiente? Sí, pero la Biblia nos dice cuál es la solución. Santiago 4:7, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Digo esto porque la verdad, conocer la verdad a través del discipulado nos hace libre de los miedos, nos hace libre de la mediocridad. Hermanos queridos, todos nosotros debemos caminar y avanzar en la gracia de Dios para cumplir el propósito de Dios. No se conforme nunca a donde está, nunca se conforme a donde ha llegado. Estamos en noviembre, estamos llegando al penúltimo mes del año, diciembre el último año. Si usted está terminando como ha comenzado, ha perdido el año. La vida cristiana es hacia adelante, es dinámica, es activa. Y Dios dice así. Colosenses 1:6, fíjese, da fruto, produce crecimiento, es algo dinámico. Por lo tanto, Dios quiere que usted y yo avancemos en la vida cristiana. La verdad es suficiente para librarnos de los miedos, de la mediocridad, de la miseria. ¿Sabe? Cuando nosotros nos conformamos y nos amoldamos a la mentira del mundo, a la mentira del diablo, vamos a experimentar la miseria que hay en todas esas promesas vanas y vacías. Pero cuando nos manejamos de acuerdo a la verdad de Dios, vamos a experimentar la voluntad de Dios. Perdón que se me lengua la traba hasta ahora. Vamos a comprobar la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Sé un buen maestro, pero vamos rapidito. En segundo lugar dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, dice, tú pues sufre penalidades como ¿qué? Sé un buen alumno. Segundo, se me fue el versículo. Capítulo 2, versículo 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Escucha ahora, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de ¿qué? De agradar a aquel que lo tomó ¿por qué? Por soldado. ¿Sabe cuál es la palabra clave? Ninguno que está en servicio activo, ¿sí? Ninguno que está en el ejército del Señor. A mí me encanta porque yo entré a este ejército del Señor a los 10 años. Y me encantaba cantar y recordar que éramos, ¿se acuerdan cuando cantábamos Somos Soldaditos? ¿Ah? Lo siguen cantando, estoy hablando coros de la Guardia Vieja, ¿no? Pero ¿se acuerdan? Y me encantaba hacer. Y yo era fanático de todos los movimientos. A mí no me daba vergüenza cantar, ¿sí? Pero me encantaba hasta que yo entendí por qué soldado soy de Jesús. Claro, pero depende del soldado. Porque hay soldados que están de vacaciones. Hay soldados que todavía no saben que están en un ejército, pero hay otros que están militando. Están en servicio activo. Y esos que militan, dice, no se enredan en los negocios de la vida porque tienen un propósito, agradar a aquel que lo tomó por soldado. Son muchos los que están en el ejército del Señor, pero pocos son los que están en servicio activo. Y los que están en servicio activo tienen una sola meta, agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y para agradar a aquel que lo tomó por soldado, yo debo evitar enredarme en las cosas de la vida. Vengo de un campamento y uno de los juegos que me encantaba, que hacíamos allí en campamento de egresado, es un cubo. Los que fueron a Monte lo vieron, es un cubo lleno de tensores.
Es un cubo grande que le ponen un montón de tensores elásticos. Es una maraña, es una tela de araña. Y el juego consiste en que gana el primer equipo en donde todos sus participantes pasan por en medio de esos tensores hasta el otro lado. Y es increíble verlos cómo se enriedan y cómo hacen de todo para poder salir. Y se enganchan unas piernas, pero enganchan un brazo. La cuestión es que enredarlo lo más posible para que no lleguen a la meta. ¿Saben? Esta es la idea. Y la idea también del enemigo que maneja el sistema de este mundo es justamente enredar a los soldados de Cristo. Y a veces enredarlo en cosas que parecen buenas, pero que no son las mejores. Y el punto es que si nosotros queremos agradar a Cristo, debemos desenredarnos, que significa renunciar y cortar con aquellas cosas que nos impiden ser fieles a Cristo. En 2 Corintios capítulo 11, versículo 3, Pablo le dice a los creyentes: temo que con la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hermanos, si hay algo que el enemigo sabe de usted y de mí, es el pie del cual cojeamos. Él sabe cuál es nuestra debilidad y Él está dispuesto a pagar el precio que sea con tal de vernos alejados de la sincera fidelidad a Cristo. Lo hizo con Giesi, el criado de Eliseo, lo hizo con Demas, lo hizo con Demetrio, lo hizo con Diótrefes, lo hizo con Judas y está dispuesto a hacerlo con cada uno de nosotros, porque incluso intentó hacerlo con el Señor en Mateo capítulo 4. Todo esto te daré si postrado me adorares. Y sabe una cosa, hermano querido, si usted quiere agradar a Cristo, va a tener que tarde o temprano reconocer y renunciar a eso que lo está enredando para seguir siéndole fiel a Cristo. Miren, yo sé que el Señor está aquí, que el Espíritu Santo está aquí. Y lo más lindo que el Espíritu Santo nunca nos deja tranquilos, sino que nos hace recordar aquello en lo cual estamos enredados. ¿Qué es lo que te tiene enredado? Tú sabes y tú le puedes poner nombre y apellido, pero mientras sigas enredado va a ser difícil que avances y disfrutes de la vida cristiana para recibir la aceptación y la aprobación de aquel que te tomó por soldado. Qué lindo es cuando uno sueña terminar la carrera bien, porque la vida cristiana no consiste solamente en empezar bien, sino en terminar bien y poder terminar bien y escuchar del Señor: bien, buen siervo y fiel. ¿Cómo estás corriendo la vida cristiana? ¿Cómo estás transitando tu servicio al Señor? ¿Qué hay que te está enredando? Y muchas veces son cosas, hermano, tenemos que reconocer que estamos enredados, sí, pero que nos gusta aquello que nos enreda. Ese es el problema. Un amigo me decía: Esteban, el problema no es tropezar con una piedra, sino enamorarse de la piedra con que tropezamos. Y es así muchas veces. Y sabemos que es. El Señor nos pide, nos demanda, nos da de su gracia, nos promete que vamos a tener victoria. Pero sin embargo preferimos estar enredados. En África hay una tribu que caza unos monos. Me encanta esta ilustración. Tiene años, pero me ilustra tan bien la vida del creyente. Mi vida, la vida de ustedes, hermanos, la vida de todos nosotros. Allí crece un morro, ¿sí? Que es hueco. Entonces van los indios y toman este morro, le hacen un hueco adentro, lo limpian por dentro, entonces agarran ese morro, una soga y un palo. Entonces se van y buscan un árbol donde están los monos, porque ellos comen monos, ¿verdad? Entonces ahí ustedes lo ven, la fotito después los monitos en la parrilla ahí dándose vuelta, lo hacen rico, me contaron los misioneros, yo nunca comí. Y cuando se van, entonces atan ese morro, se fijan dónde están los monos, atan ese morro con la soga, ¿sí? Ese recipiente, lo atan al árbol donde están los monos y antes de irse toman arroz y piedras y lo tiran adentro de ese coco o de ese morro que está hueco. Lo mueven, hace ruido y una vez que hace ruido y que los monos que son curiosos lo miran, entonces proceden a esconderse. Y ahí entonces el mono que es curioso baja, mira primero, ve que adentro hay arroz que le encanta, pero ¿cuál es la función de ese morro? Tiene la capacidad de ese agujerito para que el mono pueda meter la mano vacía y poder sacarla vacía. Pero ¿cuál es el problema? Que el mono no solamente es curioso, sino que una vez que agarra, no suelta. Entonces el mono mete la mano, agarra el arroz, pero cuando quiere sacar la mano ya no puede, porque el agujero lo tiene ahí, lo sujeta. Entonces sale el indio con un garrote y él lo va midiendo al mono, sabe que se viene el garrotazo en la cabeza. El mono puede librarse, tan solamente tiene que soltar lo que tiene ahí, pero el mono prefiere el garrotazo a soltar lo que está agarrando. ¿Me entiende? Muchas veces nosotros somos así.
Y dice la Biblia, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego su corazón contra Jehová se irrita. ¿Y cuántas veces lamentamos lo que Dios nos está diciendo? Proverbio 22:13 dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los necios pasan y se llevan el daño. ¿Y cuántas veces somos advertidos? Deja eso, deja eso. ¿Y sabe por qué muchas veces no disfrutamos del servicio activo al Señor? Porque estamos enredados. No te enredes, sé un buen soldado. Pero para terminar, fíjense en el atleta. Dice en el versículo siguiente, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Timoteo, sé un buen maestro, sé un buen soldado, pero sé un buen atleta. Y en esto, Timoteo, no hagas trampas, no hagas trampas. No es coronado si no lucha legítimamente. Pablo era un aficionado a los deportes. 1 Corintios 9:26 habla acerca de las carreras. Él habla así del que el corredor en el estadio, el que tiene que llegar para obtener el premio. Después del verso 27 va a hablar acerca del boxeo. De esta manera golpeo mi cuerpo. Pero acá le está hablando del atleta y de las carreras. Y es interesante porque en el contexto de este versículo dicen que cuando se corrían en ese tiempo eran carreras por etapas. Los competidores, con tal de correr bien y llegar, dice que corrían desnudos. O sea, no había allí trajes especiales contra la fricción del viento, nada. Directamente ellos corrían desnudos. ¿Sí? Para poder entonces, sin ningún peso alguno, lo que hace la apelación en Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2, poder entonces tener libertad de movimiento y rapidez y nada que les pese. Pero, a pesar de eso, dice que en el circuito de esa carrera, había distintos monumentos y estatuas que habían sido hechos o construidos con la multa que se les había cobrado a los corredores que habían hecho trampa. Entonces, mientras ellos iban corriendo y querían hacer trampa, hacer una cortada, demorarse más del tiempo o voltear a otro, ponerle el pie, lo que sea, dice que miraban las estatuas y se daban cuenta que si eran descubiertos iban a pagar una multa grande. Por eso le dice Timoteo, en esta carrera, en donde tienes que correr con los ojos puestos en Jesús, ¿quién es el que te va a recompensar un día? Tienes que correr, pero sin hacer trampas. ¿Sabe, hermano querido? La vida cristiana es hermosa, a mí me encanta. Pero la vida cristiana la debemos correr sin hacer trampas. No podemos buscar caminos alternativos. No podemos buscar coartadas. Tenemos que vivirla en integridad y en santidad, delante de Dios y delante de los hombres. Porque cuando haces trampa, no estás haciendo trampa a ti mismo ni a los demás, sino queriendo engañar a Dios. Por eso dice en 1 de Juan capítulo 1, ese es el proceso, nos engañamos a otros, nos engañamos a nosotros y después le queremos engañar a Dios en el versículo 10 cuando dice, porque si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Señor, yo no he pecado, ¿cómo que no? A mí me encanta cuando Dios se presenta en la Biblia. Anótelo, por favor. Juan 4:24, Dios es espíritu. 1 de Juan 4:8, Dios es amor. Pero subraye 1 de Juan capítulo 1, versículo 5, Dios es luz. Y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿Lo anotó? Juan 4:24, 1 de Juan 1:5, 1 de Juan 4:8. Y cuando dice no hay ningunas tinieblas en Él, es porque Él no va a dejar nunca que nada quede escondido. Dios saca la luz, porque es fiel a su palabra. No hay tinieblas, no la soporta. Por eso desafía a sus hijos, corre la carrera cristiana, pero no hagas trampas. Porque si haces trampa, te voy a multar. Voy a sacar a luz lo que estás haciendo en escondida. Miren lo que Pablo le dice a Timoteo. Capítulo 5, versículo 24 y 25. Ponémelo, por favor. 1 Timoteo, capítulo 5, 24 y 25. Subráyelo, memorícelo. Dice en 1 Timoteo 5, 24 y 25. Los pecados de algunos hombres se hacen patente antes que ellos vengan a juicio, mas a otro se le descubre después. Y dice 24 y 25. 24. Los pecados de algunos hombres se hacen patente antes que a ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. Y verso 25, asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. ¿Puede entender esto? La vida cristiana es fácil, no, pero es de esforzarnos.
La gracia de Dios está disponible para nosotros. ¿Se puede correr en victoria? ¡Claro que sí! ¿Y sabe qué es lo mejor de correr en victoria? Que cuando otros nos ven a nosotros, se dan cuenta que es posible. Pablo tenía este temor y dice en 1 Corintios 9:26, de esta manera corro no como a la aventura, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, aquel que anuncia cómo se debe correr, yo mismo venga a ser eliminado. Hermanos queridos, de Dios no nos podemos esconder. Él pregunta a través del profeta Jeremías, ¿habrá alguno que se podrá esconder en escondrijos que yo no vea? No podemos huir de Dios. Qué lindo cuando uno ve en el Salmo 139 del versículo 7, ¿se acuerda? ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré? De tu presencia. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, aún allí me guiará tu mano. Si dijere ciertamente, si tomare las alas del alba, dice el salmista, y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu diestra, ¿sí? Me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece delante de ti. En otras palabras, no me puedo ocultar de ti, mi Dios. Rostros vemos, corazones no conocemos. Pero te puedo pedir algo, hermano querido. Si estás haciendo trampa en la vida cristiana, escucha esto. Para mí no es fácil predicar de esta manera como estoy hoy. He cambiado cuando Dani me puso el mensaje, le contaba a mi esposa, 3 veces he cambiado el mensaje. Dios no me dejó tranquilo hasta traerme con esto. ¿Por qué? No sé. Pero te quiero decir algo para vos y para mí, porque el desafío primero es para mí. Si estás haciendo trampa en la carrera cristiana, ojalá que en este día vos puedas decir, Señor, hasta acá. Porque cuando sale a la luz, sufres vos, sufre tu matrimonio, sufre tu familia, sufre la iglesia. Sufre la iglesia. ¿Me estás entendiendo? Y cuando sufre la iglesia, causamos dolor al Señor. Porque el deber de todo cristiano es hacer feliz al Señor. Pablo le termina diciendo a su hijo en la fe, ¿me dejan terminar el último? ¿Tengo tiempo? ¿Uno más? ¿Sí? Levánteme la mano lo que dicen sí. Si no, no. Por mayoría de votos. Bueno, terminamos entonces, ¿sí? Yo sé porque están guardamos un sanguchito, hermano, por favor. Eso está bárbara esa mesa. Yo quiero, cuando ustedes oren, me van a ver que estoy allá. No voy a aprovechar eso, ¿sí? Yo tenía un pastor que cuando había feria de plato, mientras oraba la gente, le iba primero para allá. No. Por eso Dani me ganó de mano y está allá directamente. Muy bien. Estrategia, ¿no? Muy bien. Así me gusta. Dice el último, por favor, capítulo 2, versículo 6. Ponémelo, por favor. Gracias, muchachos de multimedia, qué bendición, ¿sí? Dice el labrador. Y ahí viene lo que te quiero decir por último. Le presentas un buen labrador. Podría pasarlo, ¿no? Pero el labrador, la palabra clave, ¿querés los frutos? Trabaja primero. Como decía mi mamá, en un tiempo la mamá de un alumno, quieren el postre, tomen la sopa. ¿Sí? Y esa es la idea. Quieren los frutos, trabajen primero. Y saben que no cansarnos de trabajar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando trabajamos tarde o temprano recibimos el fruto. No hay trabajo. 1 Corintios 15:58 dice que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, pero ¿sabe qué? No deje de trabajar. Está terminando el año. Yo le voy a contar la verdad. Enero y febrero la iglesia sufre como un down, ¿sí? Sí, estoy aprendiendo palabras de los jóvenes. Down. Ahora es un flow. Bueno, todas esas palabras las tengo que aprender. Pero entras en un down. Pero después en abril, marzo y abril, hace así. Marzo, abril, mayo, junio, julio, vacaciones. Una meseta, ¿sí? Después viene septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Y muchos en noviembre ya dicen que termine el año. Me tienen podrido todos. Y va la maestra de escuela dominicana, ¿a quién le toca a mí? No, ¿por qué? Otra vez me toca entrar ahí. Y de repente los jóvenes, y el programa, y que otra vez saltar, decorar, pintar. Ay, me tienen cansado. ¿Cuándo termina? ¿Cuándo tenemos vacaciones? ¿Te pasa o no? Es así. Y muchas veces, ¿sabes qué? Perdemos la motivación porque pensamos, o porque mejor dicho, no vemos lo que nosotros queremos ver. Y bajamos los brazos, y dejamos de ser fieles, y dejamos de ser fervorosos. Porque no vemos lo que nosotros queremos, no solamente a nivel de la iglesia, a nivel de matrimonios.
Hermano, he asistido a tantas conferencias. ¿Sabe qué? Ya no cambia más, hermano. No me diga que va a cambiar. Yo te digo, hermano, ¿sabe qué? Estoy leyendo acerca del divorcio, del nuevo casamiento, porque ya no va más. Tomamos la salida más fácil. ¿Por qué? Porque no queremos trabajar, porque no queremos el esfuerzo, porque no queremos la entrega ni el sacrificio. Y nos hemos adaptado a una generación que reclama sus derechos, pero no quiere tomar sus responsabilidades. Ahora, Dios le promete a Timoteo, ¿quieres participar del fruto? Trabaja primero. Eso es en todos los ámbitos de la vida, no solamente en el ministerio. Mire, cuando yo miro a mi madre que está acá, le doy gracias a Dios por haberlo usado para motivarme y llevarme a la escuelita dominical. No era fácil a los 10, 11 años salir del medio del partido. La voz de mi mamá era igual que la de Tarzán en la selva, era clarita para mí. Y me metía en la ducha y me sacaba el barro y yo tenía que ir a la escuelita. Era ir a la escuelita. Si no se ponía firme, no, yo trataba de negociar, era ahí, tenía que ir a la escuelita. Y yo doy gracias a Dios por mis maestros de escuela dominical. 40, 45 grados de calor a la sombra, siempre llegaban a darnos la escuelita dominical. Hasta que un día, por la constancia del trabajo de ellos, yo conocí a Cristo. Conozco a Cristo por medio de Gladys Mulkey. Usted la conoce. Gladys me predica el Evangelio y yo conozco a Cristo en ese día. Después de años, yo veo a Gladys saliendo para el Instituto Bíblico y allí en la vieja terminal me acerqué y dije, Gladys, yo tengo que decirte algo y hoy que tengo la oportunidad quiero darte las gracias por haber trabajado y por haberte tomado el trabajo sábado tras sábado de llegar allí a Formosa 533 para tener la escuelita dominical con nosotros. Gracias por llevarme a Cristo. Me abrazó y me dijo algo que no me olvido. Dios no me dio hijos biológicos. Ella no puede tener hijos con su esposo, un siervo de Dios. Pero me dice, Dios me dio tantos hijos espirituales. ¿Qué quiero animarte? Tal vez en un momento vas a querer bajar los brazos, hacerte a un lado, decir, ¿sabes qué? No sirvo, no soy para esto, ya estoy cansado. Pero no te olvides que no es en el tiempo tuyo donde se recoge, sino en el tiempo de Dios. Seguí trabajando. Y no dejes que nada ni nadie te desanime. Seguí trabajando en tu ministerio, seguí trabajando en tu matrimonio. No pierdas las esperanzas. No dejes que se apague esa llama. No seas como aquel matrimonio que entró y le dijo, después de examinarlo al médico, le dijo, ¿sabe qué, señora? Necesito hablar con usted, pero para eso necesito que su marido salga un rato. Entonces el doctor le dijo, ¿puede salir? Y el hombre salió. Y allí se quedó sola con la mujer y le dijo, ¿usted quiere que su esposo se mejore? Sí, doctor. ¿Está segura? Claro que sí. Bueno, mire, si usted quiere que su esposo se mejore, tiene que mimarlo. Cuando llegue del trabajo, ayúdelo a desvestirse, sáquele los zapatos, siéntelo en la mesa, cocine lo que a él le gusta, hágale un masajito, tráigale el periódico, los lentes, haga que su vida sea tranquila y pacífica. Mímelo. Quiéralo, ámelo. ¿Me entendió? Sí, doctor, dijo ella. Y cuando salió afuera, el marido dice, mi amor, ¿y qué te dijo? Que te vas a morir pronto, le dice. Yo no estoy dispuesto a trabajar para recuperarte ni a vos ni a tu salud. Y a veces nos pasa así, nos sucede así. O sea, queremos que algo cambie, que deje de ser igual, pero no estamos dispuestos a trabajar. ¿Quiere disfrutar de los frutos? ¿Quiere disfrutar de la bendición? Trabaje. ¿Quiere un hijo obediente? ¿Quiere una hija obediente? Trabaje. Enséñele a amar, a temer y a respetar a Dios.
No se canse, aun cuando no lo vea, aun cuando vea que es inconstante, que es débil, que es frío, que empieza, que termina. No se canse, no se canse. Y no se olvide como vaca que un día fuimos terneros. ¿Qué significa? Que nosotros también pasamos por eso. Y que si hoy estamos bien y que somos mejores, simplemente es por la gracia de Dios. No abandone, no deje, no postergue, retome, sea firme, fiel y siga. Porque tarde o temprano va a disfrutar de los frutos si sigue trabajando. Dios es fiel. Repase este capítulo. Y el desafío para Timoteo es el desafío para nosotros. Sé un buen maestro, sé un buen soldado, sé un buen atleta, sé un buen labrador. Otro día vamos a ver el instrumento, otro día el buen obrero, el buen utensilio. Vamos a inclinar las cabezas para orar. Me gustaría que allí con la cabeza inclinada y los ojos cerrados podamos tener este tiempo con Dios. Podamos tener este tiempo con Dios. Hablaba Martín en los 3 puntos en el libro de Ruth, oír a Dios. Oír a Dios. Y confiar en que su verdad, que es única, nos trae libertad. Y yo sé que Dios en esta noche le habló a usted acerca de ser un buen maestro, no solamente con palabras, sino con una vida que refleje estas verdades del maestro, de aquel de quien somos discípulos. Y para poder reproducir discípulos fieles e idóneos, tenemos que primero nosotros ser fieles e idóneos. Hombres honestos, transparentes, sinceros, íntegros. Porque esa es la clase de seguidores que Cristo quiere. Pero también en esta noche tal vez Dios le dijo que debe dejar, que debe desenredarse, que debe cortar con aquello que usted sabe que Dios le viene pidiendo de hace tiempo. Una amistad, un hábito, un ambiente indebido, usted lo sabe, póngale nombre y apellido. No podemos engañar a Dios, porque Dios sabe lo que pensamos, escucha lo que decimos y ve lo que hacemos. No podemos engañar a Dios. Dígale, Señor, quiero cortar con esto, con este hábito. Quiero cortar con estas amistades. Quiero cortar con todo aquello que me impide servirte con libertad. Pero tal vez en esta noche usted se dio cuenta que está haciendo trampas en la carrera cristiana, que está demostrando lo que no es. El Señor resucitado en un momento a una iglesia le dice lo siguiente: tienes nombres de que vives, pero estás muerta. Si usted está haciendo trampa, tenga cuidado, porque tarde o temprano el Dios que es luz va a sacar y va a poner en evidencia aquello que hacemos en oculto. Por eso el Señor le enseñó a los discípulos que no hay nada escondido que no haya de salir a la luz y nada oculto que no haya de manifestarse. Pídale a Dios que le ayude. Pero tal vez en esta hora Dios le está diciendo: renova tu fuerza, esforzate, querido. Seguí trabajando. Recordar como Pablo en Gálatas: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Tal vez te va a costar, pero seguí amando aun cuando no es amable. Seguí soportando, seguí con paciencia aun cuando piensas que se te está acabando. No bajes los brazos. No dejes de hacer lo que tienes que hacer delante de Dios, porque Él honra a los que le honran. Seguí, porque hay un premio y hay una recompensa para el trabajo que se hace en el Señor, por el Señor y para el Señor. Padre, gracias por esta noche, por este tiempo maravilloso de estar aquí con tu pueblo, con tu iglesia. Terminamos el momento de la inspiración, ahora viene el tiempo de la práctica. Dios, no nos deje salir de este lugar sin ser los mismos, sino dispuestos a poner en práctica lo que tú nos hablaste. Y con cada cabeza inclinada y los ojos cerrados, yo quiero saber cuántos en esta noche dicen: hermano, ora por mí. Yo quiero realmente vivir en santidad, en integridad para Dios. Yo quiero en esta noche regresar y reconciliarme con el Señor. Quiero que ore por mí, con cada cabeza inclinada y los ojos cerrados. ¿Cuántos dicen: yo quiero volver al Señor? Dejar de esconderme, de enredarme, de hacer trampa, vivir realmente para Dios. ¿Hay alguien así? ¿Quieres que ore por ti? Gracias a Dios. ¿Hay alguien más? Sí, gracias a Dios. Amén, amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios.
Quiero reconciliarme con el Señor. Quiero volver a caminar según su verdad y su voluntad. Pero también en esta noche tal vez te has dado cuenta que vienes a la iglesia, pero que no sos parte de la iglesia del Señor, porque aún no has conocido a Cristo como tu Salvador. Y todo esto es imposible de que lo hagas, porque el cambio y la fortaleza no viene de afuera para adentro, sino de adentro para afuera. Y es cuando conoces a Jesucristo verdaderamente como tu Salvador personal. Por eso en esta noche quiero también terminar orando. ¿Hay aquí algún amigo, alguna amiga que dice, hermano, yo quiero conocer a Cristo, yo quiero saber lo que es aceptar a Cristo? He visitado la iglesia, pero todavía no he tenido un encuentro con Cristo. ¿Hay alguien así en esta noche? Indíquemelo levantando su mano. ¿Hay algún amigo, alguna amiga que quiere conocer a Cristo, que quiere aceptarle como su Salvador personal? Sí, que Dios te bendiga. Vamos a estar hablando contigo después de la reunión. ¿Hay alguien más que dice, hermano, yo quiero conocer a Cristo, yo quiero realmente tener a Cristo en mi corazón? ¿Hay alguien más? Indícamelo con tu mano en alto. ¿Hay alguien más? Padre, oramos por aquellos que dicen, quiero reconciliarme contigo. Y qué hermoso es saber, oh Dios, que tú eres un Dios de oportunidades. Gracias, Dios, porque nos amas, no por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Con un amor inalterable, con un amor inagotable, con un amor inmerecido. Gracias porque aunque somos infieles, tú permaneces fiel. Tú no puedes negarte a ti mismo. Gracias, Dios. Bendice a cada hermano, a cada hermana acá. Y permítenos salir de aquí para vivir en victoria, porque tenemos el poder que reside en nosotros por el Espíritu Santo que habita en nuestra vida. Gracias, Padre. Te alabamos, te bendecimos. Y a nuestro Señor Jesucristo, aquel al cual queremos ver y escuchar de sus labios, bien, buen siervo fiel, a Él sea la gloria, el imperio, el poder y las riquezas por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios le bendiga, mis hermanos.